¿Cansado de estar engañado en un mundo lleno de falsedades? ¿Cómo descubrir la verdad? Aquí en un nuevo podcast en Casa de Amor. Pastor Richard, bienvenido. Dios te bendiga. Amén, amén. Estamos bien agradecidos del Señor en que una vez más podemos estar aquí para tratar temas sumamente interesantes. Claro que sí, en esta ocasión nos corresponde hablar sobre los falsos profetas. ¿Existen en realidad falsos profetas? Bueno, en el desarrollo de este contenido nosotros te vamos a alertar para ver cómo cuidarnos de los falsos profetas e identificarlos al mismo tiempo. Pero antes, sería bueno recordar que en algunos de los podcasts anteriores estuvimos hablando sobre la forma de orar, cómo orar, y mucha gente maravillada con este tema solicitando oración. Queremos decirte que de una u otra manera estamos comprometidos con orar por ti. Pero también en unos otros podcasts estuvimos hablando sobre temas particulares como la depresión, la ansiedad en la vida, y cómo al mismo tiempo nuestras iglesias cuidan los nuevos creyentes. ¿Qué necesitas saber para permanecer en tu fe? Así que si quieres saber dicho contenido, están aquí en esta página, y Iglesia Casa de Amor, somos una familia, y nos puede conseguir en cualquiera de las redes sociales. Y aquí cada semana. Así que en esta hora, nuestro hermano Richard y el servidor, Leury Jiménez, les guiarán en este tema para que aprendamos a cuidarnos de los falsos lobos rapaces. Hablando así, entrando en materia, yo creo que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay una advertencia significativa con el tema de los falsos profetas. Adelante, hermano Richard. Amén, amén. Isaías dice: a la ley, al testimonio. El que no hable conforme a la ley y al testimonio, entonces va a acarrear grandes consecuencias para su vida. Para nosotros descubrir los falsos maestros, primero debemos de conocer lo que es un maestro, un verdadero maestro, un verdadero profeta, un verdadero líder, para después nosotros determinar lo que no es. Porque si no sabemos, si no conocemos realmente a gran profundidad lo que es un buen líder, un verdadero maestro, un verdadero profeta, pues nunca vamos a descubrir lo que no es. Bueno, justamente iniciando con este gran tema y escuchando tu participación en una de nuestras clases en el seminario bíblico, escuché a alguien decir algo que siempre se me ha quedado en la cabeza, justamente tratando sobre sectas falsas, esa gran materia con el libro ¿Cuál camino? Así que él introdujo de la siguiente manera, dicho profesor. En una ocasión, un cajero de un banco estaba maravillado con el que le estaba instruyendo, porque él tenía la necesidad de cómo aprender a discernir el falso billete. Así que su maestro, maravillado, le dijo: claro que sí, voy a enseñarte. Y él pensaba que iban a ir con una cátedra para enseñarle con determinación lo que es un billete falso. Y sencillamente le dijo: acompáñame. Así que lo metió en la bóveda, y allí en la bóveda sacó todas las bolsas de dinero y le dijo: yo necesito que durante todo el tiempo que resta tú me cuentes todo este dinero. El muchacho, el aprendiz, no sabía para qué era la lección. Así que al final, cuando él terminó de contar todo el dinero, le dijo: pero yo te enseñé, yo te dije que me instruyera para yo determinar cuál es el falso billete. Así que el maestro le dijo: como tus dedos ya están acostumbrados a tocar el verdadero, cuando llegue el falso a tu mano, automáticamente tú aprenderás a discernir cuál es el falso billete. Amén, así es. Eso mismo pasa con la escritura, con el tema que tiene que ver espiritual, con el tema que tiene que ver de la fe. Cuando nosotros conocemos bien realmente quiénes son nuestros maestros, porque Dios ha dado maestros a su iglesia, Dios ha dado líderes a su iglesia. Ahora, un líder no es un buen maestro, no es alguien que enseña su propia opinión. Un profeta
no es aquel que enseña lo que él quiere enseñar, lo que él quiere decir, sino es lo que Dios ha dicho. O sea, un profeta es un oráculo, es alguien que comunica el mensaje de Dios, que comunica la palabra de Dios. Y como yo sé que alguien me está comunicando la palabra de Dios cuando yo la conozco, cuando yo paso tiempo leyéndola, estudiándola, profundizando en ella. Entonces yo sé cuando alguien me viene hablando cosas que realmente la palabra de Dios no enseña. Bueno, y en estos días, justamente, bueno, en estos días y en días anteriores, por ejemplo, en el tiempo de Juan, el Evangelio de Juan, cuando Juan escribe tanto su primera, específicamente, bueno, desde el Evangelio hasta la primera, segunda y tercera carta, el apóstol Juan está justamente advirtiendo. De hecho, había alguien llamado, se había metido una corriente, que era la corriente del gnosticismo, que había nacido justamente en el siglo I. Y esta corriente del gnosticismo eran algunos falsos maestros y profetas que se habían levantado desde dentro, porque algo que tiene justamente que ver con el falso maestro es que él no viene de fuera, ni mucho menos viene con una etiqueta diciendo soy falso maestro. No es una carta de presentación. El falso maestro, de hecho, está dentro. El falso profeta está dentro de la congregación, está en el camino estrecho, intentando desviar de la verdad a aquellos que están en el camino para ponerlo en el camino ancho. Así es, porque el falso maestro no enseña toda la verdad, enseñan medias verdades. Y en el contexto de Juan, realmente el gnosticismo no aceptaba que Cristo vino en carne, porque para ellos la carne era una cárcel y no había manera, ellos no podían imaginar que Dios se hiciera hombre para meterse en una cárcel. Exacto. También Juan se enfrentó a los docetistas. El docetismo creía que Jesús vino, pero ellos creían que Jesús era como especie de un fantasma. Por eso Juan, cuando escribe su primera carta, él dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. En otras palabras, nuestros ojos lo vieron. Él no es impersonal nada, porque nosotros lo tocamos. Amén. Y nuestros ojos lo presenciaron. Bien, así es, justamente creo que el padre del gnosticismo, del docetismo, era Cerinto. Se había levantado justamente en esta corriente, y Juan tuvo que nuevamente apelar a lo que tú estás diciendo, al verbo hecho carne. Por eso es que nuestro hermano Juan habla justamente para cuidar a los feligreses, que tuvieran cuidado con estos falsos cristos que se habían levantado en esta época. Y hay que entonces apelar a la realidad. Hoy en día, en nuestras iglesias, ¿habrán falsos profetas? ¿Se están levantando falsos profetas que están intentando apartar de la verdad a muchos, aún engañando a los escogidos? Pero claro que sí, tan falso que han querido tratar de redefinir el evangelio. Han tratado de redefinir lo que es un profeta conforme a la escritura. Pero esto llega, el mayor peligro de esto no es que hayan falsos profetas, falsos maestros, porque desde la historia de la iglesia, desde su inicio, se han levantado falsos maestros. El peligro en la época que llega, que esta es una época donde la gente no está sacando tiempo para profundizar en la palabra de Dios. Así es. Esta es una época poca reflexiva. La gente lee un pasaje en la mañana y hasta el otro día no vuelve a pensar en Dios, no vuelve a pensar en la Biblia. La gente viene un día a la iglesia y hasta que no vuelva, no piensa, no reflexiona. Entonces ahí es que los falsos maestros se están aprovechando, tratando de emocionar a la gente. Bueno, justamente el falso maestro apela a las emociones. El falso profeta apela a las emociones, lo que la gente quiere escuchar. Y algo que es bueno mencionar es que justamente como la gente se le está olvidando lo que lee en la mañana o lo que lee en la tarde, ya para la noche o para el otro día, es porque no se está desarrollando la disciplina de la meditación en la palabra de Dios. Y tenemos en las escrituras, en el libro de los Salmos, capítulo el 119, donde David hace referencia a la ley de Jehová. Meditar de día y de noche en la ley de Jehová, porque desarrollar la disciplina de la meditación es lo que nos va a dar la fortaleza
para nosotros poder afianzarnos en la palabra de Dios, que es lo único que nos va a dar fortaleza. Así es. Entonces, nosotros debemos de definir lo que es realmente una iglesia verdadera, porque una iglesia verdadera su fundamento debe de ser la palabra de Dios, debe de ser la escritura, no debe de ser cuánto me emociona tal predicador, ni quién, no, es Cristo. O sea, el norte de una iglesia verdadera es lo que Cristo ha dicho, lo que Él ha revelado en su palabra, lo que Él nos está mandando a que nosotros hagamos, no que otro para tratar de conseguir fama, de conseguir aplauso, nos enseñe, porque ese es de los indicativos para nosotros descubrir un falso maestro, es que el falso maestro busca los aplausos para él, busca seguidores para él, no seguidores para Cristo, no darle la gloria a Cristo, no que la gente vean en lo que él está haciendo a Cristo reflejado. Bueno, justamente yo creo que una de las principales características justamente del profeta verdadero es que lo primero es que le da gloria a Dios en todo lo que hace. Y esto es sencillamente ubicado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice ese profeta de Cristo? ¿Qué dice de las Sagradas Escrituras? Si lo que dice es media verdad, entonces tú necesitas correr. ¿Sabe que cuando hablábamos en un episodio pasado, cuando tú mencionabas que alertaba a los creyentes que están en alguna iglesia donde no se predique la verdad de la palabra de Dios, que salgan corriendo? Y justamente llegó a mi memoria aquella vez cuando el 11 de septiembre, justamente el derrocamiento de las Torres Gemelas, en la televisión nosotros podíamos ver a tantas personas corriendo, y ellos corrían desesperadamente porque no querían ser atrapados por el fuego, no querían ser atrapados por aquello que se estaba mirando en aquel entonces. Y justamente una vez más nosotros alertamos a aquellos cristianos que se están congregando en una iglesia o que están escuchando a falsos maestros, que lo tenemos hoy donde quieren, las redes sociales, que salga corriendo, pero ya mismo corre, no importa lo que te estén brindando, sal corriendo, porque te están engañando si no te predican al Cristo crucificado, que resucitó y que vendrá nuevamente por su iglesia. Así mismo es. Entonces, los predicadores, por eso somos llamados expositores. Un expositor es alguien que expone no su idea, no lo que él piense, no lo que él crea, sino expone con fidelidad el texto, lo que Dios ha revelado, lo expone. Lo que estamos viendo en nuestros últimos tiempos es que los predicadores se han convertido en impositores. Imponen al texto lo que ellos quieren que el texto diga. Y realmente cada pasaje bíblico tiene una sola interpretación. Si aparece más de una interpretación, uno de los dos está equivocado. Puede ser que los dos estén equivocados, pero nada más es una sola interpretación que trabajando el texto de una manera correcta, aplicándole una exégesis al texto bíblico, nosotros podemos realmente descubrir cuál es el mensaje que Dios quiere darnos, sin ignorar la audiencia original. La audiencia original, quienes recibieron esta palabra por primera vez, que es bien importante. Y a partir de ahí, entonces, vamos a ver cómo esa palabra que fue escrita para ellos, entonces Dios en su propósito también habla a nuestras vidas. Sí, justamente a esto es lo que le llaman los hermenéuticos, la interpretación correcta del texto bíblico, el círculo hermenéutico. Cuando no se respeta el círculo hermenéutico, ¿qué dijo allá? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Y entonces las verdades, porque las palabras de Dios son vida, y son vivas y eficaces. Amén. Y no estamos quitándole autoridad, pero un predicador que intenta anunciar, que de hecho yo prediqué un mensaje en nuestra congregación titulado "Todos somos profetas", porque de una u otra manera todos anunciamos el evangelio del reino de Dios. Y no estamos ignorando que todavía hay profetas hoy. Yo creo que lo hay. Yo creo que hay gente
en el contexto que muchos quieren entender, que Dios utiliza conforme a su voluntad. Pero todos somos profetas, porque todos anunciamos las verdades del reino. Si justamente nosotros nos adaptamos y nos adoptamos al texto sagrado, que es la fuente de alimentación y es la fuente de vida eterna para todo el sediento. Porque para esto es un profeta, para traer del mal, para traer al pecador a los pies de Cristo, que es otra cosa que un profeta tiene que hacer. Ningún profeta, ni de allá, ni de acá, ni de acullá, como decimos aquí en la República Dominicana, ningún llamado profeta tiene el derecho de atraer gente hacia sí mismo, ni de atraer gente hacia nadie en lo absoluto. Tiene que traer a la gente hacia Cristo. Amén. El hombre en su orgullo piensa que lo que él puede decir es más importante Que lo que Dios puede decir. que lo que Dios ha dicho. Exactamente. El ser humano piensa que lo puede decir mejor que Dios, lo puede hacer mejor que Dios. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Sus palabras son suficientes, tan suficiente que dice el escritor a los hebreos que el universo está sostenido con la palabra de su poder, tan suficiente que dice segunda de Timoteo, Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada significa exhalada, soplada por Dios. Esas escrituras fueron sopladas por un Dios inerrante, por eso esas palabras no tienen error. Esas palabras fueron sopladas por un Dios que es todopoderoso. Ellas son todas poderosas, por un Dios que libera, ellas liberan. Por eso el Señor enseña en Juan 8, 31, que van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Juan 17, 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, no hay que ir más lejos. Dios nos ha revelado su palabra y nos ha hablado a través de ella. Ahora lo que nosotros tenemos que ser disciplinados en leer su escritura. Sí, yo creo que diariamente cada creyente que quiera ser fundamentado en el evangelio de Jesucristo, en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro evangelio, diariamente necesita tener un encuentro con la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios que hable. Justamente hoy en día tenemos demasiados falsos profetas dentro de nuestras congregaciones, en el mundo, en las redes sociales, que están engañando a los escogidos. Y la palabra de Dios nos manda justamente a que nos cuidemos, porque ellos vendrán como lobos rapaces, y dice vestidos de oveja, y engañarán y apartarán incluso a muchos de los de la fe. Necesitamos, ¿qué cosa? Pasar tiempo con la palabra de Dios. Es más importante que Dios nos hable que lo que nosotros tengamos que decirle a Él. Es más importante que nosotros aprendamos a orar incluso con la palabra de Dios, porque menos importante lo que yo tengo que decirle a Dios o lo que yo tengo que pedirle. Las escrituras son las que van a corregir todo mal que haya en nuestros corazones, y ellas nos van a instruir a toda verdad. Así es. Entonces un falso maestro trata de emocionar a la gente no con la palabra del Señor, sino con técnica inventada para que sacarle la gloria a Dios a la gente, para que la gente aplaudan y habla más de Él que de su palabra. Así es. Mi testimonio es importante, y tiene su momento. Pero mi testimonio no es el evangelio. El evangelio es el testimonio de Cristo. Entonces, cuando yo me paro detrás de un púlpito, no es para hablar de mí, sino para hablar de Cristo, de la gloria de Él, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer, cuáles son la esperanza que tiene la iglesia. Un falso maestro no vive el evangelio. Es una persona que solamente es cristiana cuando está detrás de un púlpito, pero no tiene testimonio. ¿Por qué? Porque lo que hace que la vida de la gente cambie es su palabra. Y si yo no me dejo impactar por la palabra de Dios, yo no voy a cambiar. Bueno, así es. Justamente en nuestros púlpitos
se han convertido de muchas iglesias. Yo he intentado cuidar nuestro púlpito, pero muchos púlpitos de muchas iglesias se están convirtiendo en charlas de coach. Ahora muchos predicadores son coach y no dicen la verdad como deben decirla. Yo creo que necesitamos salir de los coach. Un predicador, ningún predicador ha sido llamado a ser un coach. Un predicador ha sido llamado para instruir con la verdad de Cristo, anunciar la verdad del evangelio y anunciarla como está, tal y como está. La palabra de Dios no amerita que yo le ponga lo que yo considero y creo. Y de eso es que están encargados muchos de nuestros predicadores que andan en las redes sociales. Y no quiero criticar porque todos los pastores queremos tener a nuestras iglesias llenas de gente, pero yo quiero tener una iglesia llena de gente que camine hacia la verdad. Y nosotros estamos ganando gente, pero necesitamos predicar la verdad sin mácula, como dice el apóstol Pedro. Amén. Su palabra son suficientes, tan suficientes que dice la Biblia que el que le quita va a tener consecuencias y el que le añada también va a tener consecuencias, porque es un traje hecho a la medida. De Génesis a Apocalipsis, nosotros tenemos suficiente revelación de Dios para durar 200 años, que no lo vamos a durar aquí en la tierra, hablando de ella y nunca acabar, porque su palabra fueron reveladas. Y es tan poderosa su palabra que nosotros vemos que no importa la época que estemos, siempre su palabra va a estar actualizada. Porque el que la inspiró es alguien que conoce todos los tiempos, que desde la eternidad sabe todo lo que va a pasar de aquí a 10,000 años, a 1,000 años, a un año, a un día. Él lo sabe y Él inspiró esa palabra para que no importara la época, fuese actualizada. Entonces no perdamos el tiempo oyendo falsos maestros que enseñan conforme a sus propios criterios, maestros que echan a un lado el mensaje divino, maestros que piensan que su técnica de evangelio ligado con psicología van a traer cambio a la gente. El propósito de la predicación nunca ha sido hacer que tú te sientas un Superman, una mujer maravilla. El propósito de la predicación es hacer que tú veas tu pecado y que necesita un redentor. Amén. Y que la buena noticia es que ese redentor ya fue provisto. Cristo Jesús es nuestro redentor y toda enseñanza debe de girar a Cristo, porque Cristo está en toda la escritura. Bueno, justamente yo considero que muchos predicadores lo que están haciendo es que le están dando placebos espirituales a la gente. Yo me imagino que todos podemos entender el término placebo. Justamente cuando uno va al médico con alguna somatización de algún dolor que nunca es real y ya no conocen el médico, pensamos que nos están inyectando algún medicamento y psicológicamente tu dolor se va momentáneamente. Justamente te inyectan una solución sin ningún tipo de químico que no hace nada a tu cuerpo. Y justamente tenemos muchos predicadores que lo que están haciendo es poniendo placebos espirituales a nuestra gente y los están engañando poco a poco, llevándolo al camino ancho. Así es. Sugel Michelén, un predicador que yo escucho mucho. Sí, buen predicador. Él dice en una ocasión que hay muchas iglesias que están vacunando a la gente en contra de la verdad, porque lo están acostumbrando a recibir una descarga de emoción. Y cuando esa gente se sienten expuesta a la verdad, se duermen. Así es. Se cansan de la predicación bíblica porque están vacunados, están acostumbrados a recibir una descarga de emoción
y esa descarga de emoción, entonces la confunden con manifestación del Espíritu de Dios, con avivamiento. Le comienzan a confundir, Bueno, pero realmente una descarga de emoción que de esa misma manera se pueden comportar en un estadio de fútbol cuando el equipo de la casa hace un gol, la gente llora, aplaude, patalea, se desmaya y hace muchas de estas cosas. Realmente eso es lo que está pasando. Tenemos gente que están trabajando a nivel de un emocionalismo en la gente y no le enseñan la verdad. De hecho, y por eso la gente no cambia, porque lo que cambia claro, realmente es la verdad. de hecho, hay muchos feligreses que cuando van a una iglesia donde solamente se ha predicado lo suficiente de las Escrituras, yo he tenido gente que se ha ido de nuestra congregación, bueno, han venido y no han vuelto más porque sencillamente entienden que no hay palabra. Porque lo que la gente está confundiendo es una bendita, si pudiéramos llamarle bendita, palabra profética. Justamente hay gente que se está confundiendo con esto. Necesitamos profetizar desde el púlpito, necesitamos anunciar el futuro, porque algo que se confunde con el verdadero profeta es que el profeta, el que se cree profeta, predice el futuro. Y la profecía no es predicción del futuro. Yo creo que en algún momento dado Dios puede utilizar a alguien en algún momento, en algún contexto, y dar alguna palabra de algo para advertir. Lo vemos en el libro de los Hechos Vivos, no estamos ignorando eso, pero eso no es el evangelio. Y que cada vez que se predica la palabra del Señor se está profetizando. Cada vez que se enseña el evangelio se está profetizando. Isaías duró casi medio siglo. 40 años, ¿no? Y lo que menos hizo Isaías fue predecir el futuro. Predecir el futuro, así La es. profecía de Isaías en relación al futuro se pueden reunir en una página. O sea, un profeta es aquel que comunica el mensaje de Dios. Por eso dijo Pedro que nosotros debemos que la profecía más segura es su palabra escrita. Amén. Porque ya está revelada ahí. El problema es que hay gente que no leen la Biblia y van detrás de que le adivinen el futuro. Porque el ser humano siempre ha tenido una preocupación hacia el futuro. Por eso los centros de brujería se llenan, porque la gente quiere ir a que le digan lo del futuro. La gente va a que le lean la mano, le lean la taza, a que le lean la baraja. Y cuando vienen al evangelio, entonces están buscando también supuestos inspiradores a que también le adivinen el futuro. No, la profecía tiene que ver con su palabra escrita. Su palabra es suficiente. Amén, amén. Haciendo entender lo que el apóstol Pablo habló en Gálatas. Gálatas 1 es una gran advertencia. Y Pablo, con una profunda tristeza, él dice: estoy maravillado. Y esta palabra de maravillado no era que él estaba emocionado y feliz. Esa maravilla que él tenía era que él estaba como extenuado. O sea, estoy extenuado de que tan pronto como de carrera ustedes hayan sido seducidos por un falso evangelio. Han intentado de darle valor a un evangelio que yo no les prediqué. Y dice: porque si aún un mismo ángel del cielo viniera a predicar otro evangelio, sea llamado anatema. Corre, no te quedes, huye donde te emocionan, saca pie y borra huella, porque la palabra de Dios es más que suficiente para calmar la ansiedad de tu vida. Aprende a descubrir a los falsos profetas, aprende a descubrir a los falsos maestros que te tienen engañado con profecías momentáneas o adivinaciones momentáneas que están dañando tu vida, porque esto no es evangelio. Amén. Y de la verdad que estamos hablando no es la verdad nuestra, ni la verdad de ningún ser humano, es la verdad bíblica. O sea, un verdadero maestro es aquel que enseña la palabra de Dios tal y como Dios la reveló. Porque Dios, que tiene conocimiento de todos los corazones, de toda la mente, Él la reveló para que nosotros pudiéramos
tenerla. Ahora, pensar en que nosotros, seres humanos imperfectos, que nosotros podamos tener la palabra de Dios, es el milagro más grande que Dios ha podido dar a la humanidad. Dios tiene capacidad para sanar a alguien de cualquier enfermedad, para volver a la vida a un muerto, pero el milagro más grande que no lo puede superar, milagro sobre la tierra, es el que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios viva y eficaz en nuestras vidas, esas palabras que son vivas. O sea, esas palabras son vivas y producen vida a nosotros y a todo aquel que esté muerto espiritualmente, que es expuesto a la palabra de Dios, inmediatamente comienza a fortalecer su vida, porque la palabra de Dios trae aliento al cansado. La palabra de Dios nos comunica: el pueblo pereció, dice el Señor, porque le faltó conocimiento. Pero no conocimiento de ciencia, no que le faltó conocimiento de cómo arreglar un carro, de cómo. No, el conocimiento de su palabra. Amén. Y yo creo que en este tiempo está pasando lo mismo. Tenemos la Biblia en los teléfonos, en la tablet, en la computadora, no criticando eso, pero aún teniéndola de toda esa manera, la gente no la está estudiando, no la está leyendo. Hay un falto de conocimiento terrible. Y tú no dijiste que había que ir terminando ya. Sí. Gracias a todos por escuchar una vez más este podcast de la Iglesia Casa de Amor. Así que te pedimos que te suscribas y que puedas recomendar esta página, Contenido de Verdad. ¿Quieres cuidarte de los falsos maestros? ¿Quieres identificarlo? Así que consume esta charla de hoy. Dios te bendiga.